receptor, da lo mismo, la cosa es que el efecto es el mismo. Entonces me permite usar dosis menores de cada uno de ellos para obtener un efecto completo. Entonces, si yo administro la mitad del fármaco A más la mitad del fármaco B, tengo un efecto completo que sería el 1. Ejemplo, acepromacina, que es un tranquilizante, y tiopental, que es un anestésico general. Cualquier tranquilizante tiene sinergia de adición con cualquier anestésico general. Entonces yo normalmente cuando hago una cirugía pongo el tranquilizante, espero que haga efecto, y eso hace que pueda disminuir la cantidad de anestésico general, que es el de más riesgo. ¿Ya? Con cualquiera. El otro ejemplo, amoxicilina y ácido clavulánico. Los dos son antibióticos de la misma familia, la familia de los beta-lactámicos, así que su espectro de acción es muy similar. Pero cuando yo los pongo juntos, el ácido clavulánico toma a la beta-lactamasa, que es la enzima inhibidora, la enzima que metaboliza, y de esta forma permite que la amoxicilina actúe al 100%. Entonces, el ácido clavulánico, más que hacer un efecto antibiótico, hace un efecto de tomar, ¿cierto? Y de impedir que la beta-lactamasa destruya, metabolice la amoxicilina en este caso. ¿Ya? También es sinergia de adición. La sinergia de potenciación es menos frecuente, pero también se da. Aquí los dos receptores siempre tienen, los dos fármacos siempre tienen receptores diferentes. Entonces, el primer fármaco se une a su receptor y hace que el receptor del otro fármaco funcione mejor, ¿ya? Aumenta la sensibilidad del otro receptor. Aquí ponemos la mitad del fármaco A más la mitad del fármaco B y tenemos un efecto superior a 1. Ejemplo, cualquier analgésico narcótico, por ejemplo morfina, con cualquier anestésico general. Por ejemplo, no sé, isoflurano. Cualquiera de esos tiene sinergia de potenciación. Entonces, en la práctica, cuando yo hago una cirugía, generalmente yo pongo primero el tranquilizante, si es que puedo, porque los analgésicos narcóticos están prohibidos en Chile para uso veterinario, entonces si tengo acceso, uso un analgésico narcótico y después pongo mi anestésico general. Entonces, en vez de poner la mitad de mi anestésico general, pongo mucho menos de la mitad. Incluso hay veces en que uno pone el 20%. Así de tanto uno puede disminuir la cantidad de anestésico general, que es el de mayor riesgo. Y el otro ejemplo también es con antibióticos. Aquí dice sulfa, pero son sulfas, sulfonamida. Los antibióticos de las sulfas y el trimetoprim, los dos son antibióticos que ejercen el mismo efecto, tienen el mismo mecanismo de acción, así que actúan también sobre el mismo tipo de bacterias. Las sulfas tienen el gran inconveniente que son el primer antibiótico que tuvimos, son anteriores incluso que a las penicilinas, así que prácticamente todas las bacterias son resistentes ya. Entonces se le agregó el trimetoprim y al agregarle las sulfas que ya eran resistentes, ya tenían bacterias resistentes, empezaron a funcionar bien. Pero además de eso, el hecho de estar juntos hace que las sulfas, por ejemplo, solas, son bacteriostáticas, evitan que las bacterias se reproduzcan. Por lo tanto, el control de la infección es mucho más lento. Y cuando están los dos juntos, son bactericidas, matan bacterias. Entonces tiene un efecto mucho más rápido para el control de una infección. Entonces es potenciación, si se fijan. Usar los dos juntos, a pesar de que el espectro de acción, la familia a la que pertenecen, es la misma. Profe, me quedé pensando en la prohibición que mencionó de los analgésicos narcóticos. ¿Eso podría cambiar una vez que Esperamos que sí. El hecho de que nosotros ya no estén considerando una carrera del área de la salud, ya hace un cambio, sí. Ahora no crean que somos en Chile nomás. Casi todos los países del mundo tienen prohibidos los analgésicos narcóticos para uso veterinario. Sí. Pero tenemos esperanza en ese sentido. Es digamos palabra nomás, no es que cambiemos lo que hacemos, pero esa palabrita ya hace un cambio. Así que es mucho más probable que a futuro consigamos eso. ¿Sí? ¿Esa prohibición funciona aunque esa cosa del botiquín no se permita? Sí. Porque en todas partes se usa. Pero es ilegal. Pero Es siempre ilegal, sí. no tener Claro, si te pillan te pueden afiliar de eso, ¿ya? Porque nadie puede decir que no, si es para uso interno. No, estás traficando droga, ¿se fijan? Aquí en Chile y en la mayoría de los países donde está prohibido para uso veterinario, que es la mayoría de los países, les dan autorización a las universidades
Aquí en Chile hay varias universidades que tienen autorización con fines de docencia y tienen una clínica asociada a la universidad, ¿cierto? Ellos la pueden usar. Aquí en Chile tenemos la Universidad Mayor aquí en Santiago, tienen ese derecho a botiquín de narcóticos, la Universidad Austral también, tengo entendido que la de Conce también, ¿ya? Para uso veterinario. Nosotros no, ¿ya? Desgraciadamente ustedes saben que la Universidad de las Américas hasta hace pocos años atrás su único objetivo era docencia y obviamente les dan autorización a los que hacen investigación. Es con fines de docencia, el derecho a botiquín es especial, pero en el fondo es derecho a usarlo para investigación. Entonces nosotros estamos recién partiendo en esa área en esta universidad, así que no tenemos esperanza en ese sentido, como que le den autorización a la universidad. A corto plazo no, es más probable que nos den autorización a nosotros como veterinarios a corto plazo, ¿ya? Pero tampoco hay que perder la esperanza, y como tú dices, se usa, ¿ya? Se usa. No es legal, es complicado, hay muchas cosas aquí que incluso el propofol nosotros lo podemos usar, es legal, todo lo que se quiera, con receta retenida, con control de stock, pero tú vas a comprar y nadie tiene. En cambio te metes a internet, está lleno de gente vendiendo propofol. ¿Ya? Entonces, lo que tú dices, hay acceso a muchos elementos, pero hay que usarlo fondeado. Usarlo fondeado. Bueno, la otra interacción es el antagonismo, que es cuando los fármacos tienen efectos contrarios, ¿cierto? Que se contraponen uno al otro. Y tenemos tres formas de antagonismo. Antagonismo competitivo, antagonismo no competitivo y el antagonismo químico o neutralización. Ya hablamos, ¿cierto?, del antagonismo competitivo, esto no hay nada nuevo, ¿ya? Tengo uno que ocupa el receptor del otro, no hace ningún efecto, pero impide que el otro funcione. Y yo puedo aumentar la dosis, la cantidad del que no está funcionando, y es capaz de desplazar al que está unido y actuar, ¿ya? Es lo mismo que ustedes vimos la semana pasada y que ustedes vieron en biología. El no competitivo, en este caso, lo que hace uno de los fármacos, ¿cierto?, es que altera la capacidad del otro fármaco, del agonista, de combinarse con su propio receptor. Lo que hace, lo que habíamos dicho la semana pasada, modifica de alguna forma el receptor del otro. Entonces, aunque se quiera unir, aunque se una, no hace efecto, ¿ya? Pero en general, el antagonismo no competitivo, la mayor parte de las veces funciona a nivel del efecto, más que del receptor en sí, sino que del efecto que produce. Como el ejemplo que sale aquí. Por ejemplo, la histamina. La histamina, ¿cierto?, es un vasodilatador, por lo tanto provoca hipotensión. Pero para contrarrestar esta vasodilatación me funciona mejor que usar un antihistamínico, usar adrenalina, que usa receptores adrenérgicos. Los dos usan receptores diferentes. Pero para revertir esta hipotensión, en el fondo, que puede ser muy severa, que nos genera la histamina, es mucho más efectivo usar adrenalina, que produce vasoconstricción y contrarresta esta hipotensión que generó la histamina. Ese es un antagonismo no competitivo. Yo no saco nada con poner más histamina, más del otro. Lo que se contraponen en el fondo son efectos. Y el otro antagonismo, el antagonismo químico, aquí los dos o más fármacos reaccionan entre ellos y no queda disponible ninguno de los dos para hacer efecto. Entonces ninguno de los dos hace efecto. Bueno, se usan algunos antídotos. El antagonismo químico se puede producir adentro del organismo o afuera, que es el ejemplo que sale aquí, ¿ya? Es más o menos lo que ocurre cuando yo administro diazepam. El diazepam, lo han visto, es como un aceite, color aceite y denso como aceite, que sería lo que está representando más o menos aquí. Es bien transparente, igual que el aceite de comer. Yo le agrego cualquier cosa al diazepam y precipita y se pone turbio. Y si yo espero, incluso decanta, ¿ya? Y queda separada en dos partes. Entonces yo no sé cuánto es diazepam y cuánto es del otro, y si realmente hay del otro. Porque esto que está aquí, en el fondo, están unidos entre ellos, entre los dos fármacos que yo puse juntos. Ese es un antagonismo químico. También ocurre antagonismo químico, esto es fuera del animal, ¿cierto? Fuera del ser vivo, fuera del organismo. Hay algunos suelos que también se ponen turbios, no tanto como por ejemplo con la atropina o con la mayoría de los otros.
pero en general el diazepam se considera que hay que administrarlo solo. Solo, Sí, claro. no mezclarlo con nada. ¿Ya? El otro es el ketoprofeno. El ketoprofeno es como agua, transparente, bien fluido. Yo lo mezclo también con cualquier cosa en la misma jeringa y se pone blanco. Blanco, así como clara de huevo cocida. Ahí también. ¿Cuánto hay de principio activo? No tengo idea. ¿Va a funcionar como efecto analgésico? No tengo idea. ¿Ya? Entonces, cada vez que a ustedes les pase eso, que cambia de color o cambia de consistencia cuando mezclan más de un fármaco, hay que eliminarlo. No tengo idea cuánto hay. Ese es el antagonismo químico. ¿Ya? Pero también hay antagonismo químico adentro del organismo. Por ejemplo, las tetraciclinas, el antibiótico de la familia de las tetraciclinas, se quiela con el calcio, se une al calcio y quedan unidos. Antagonismo químico. Por lo tanto, no queda disponible ni la tetraciclina ni el calcio. Entonces, yo no saco nada con dar una tetraciclina con leche, por ejemplo. No voy a tener ningún resultado. Y más encima, corro el riesgo, que fue lo que se produjo durante muchos años, se dejaron de usar las tetraciclinas, las antiguas, las que se llaman tetraciclinas todavía, porque hubo una generación bien importante de personas que cuando niños tomaron tetraciclinas como antibiótico, que es un excelente antibiótico, pero como se quiela con el calcio, se fue a los dientes. Y por eso que hay mucha generación, a lo mejor a ustedes les ha tocado conocer a abuelita, que no tienen dientes, se le caían los dientes. Porque el diente tenía calcio con tetraciclina. Por consiguiente, esa capacidad, ¿cierto?, del diente de ser firme, de poder aguantar los movimientos, la dureza de los alimentos, se perdía. ¿Ya? Entonces hay antagonismo químico fuera, pero también dentro del organismo. Y lo tenemos que conocer. ¿Y a nivel muscular no tenían problemas? Hay cosas que precipitan en el músculo. Vamos a ver después la fenilbutazona. Hay cosas que tienen problemas con los músculos. Sí. Entonces, cada vez que, o sea, cuando haya antagonismo, el laboratorio se los va a decir. Y tenemos que acordarnos. Tenemos muchas cosas que grabar en todo lo que tiene que ver con fármacos. Otro concepto importante desde el punto de vista del efecto es el índice terapéutico, que nos permite medir la seguridad de un fármaco. Y el índice terapéutico hay dos formas de verlas. Uno, graficándolo, si se fijan, aquí me dicen, este fármaco a esta dosis produce hipnosis y a esta otra produce la muerte. ¿Ya? Mientras más alejadas estén las curvas, quiere decir que más seguro es el fármaco. Mientras más cerca, quiere decir que las dosis son más parecidas y por lo tanto tengo más riesgo. O lo puedo medir así, que esta es la forma más frecuente de medirlo. Dosis tóxica 50, o sea, la dosis que es capaz de intoxicar al 50% de los individuos expuestos a esa dosis, partido por la dosis activa 50 o dosis efectiva 50, la dosis que es capaz de producir un efecto terapéutico en el 50% de los individuos. ¿Ya? Se hace la división y sale un número. Por ejemplo, yo tengo un fármaco que tiene dosis tóxica 60 miligramos por kilo, por ejemplo. ¿Ya? Y como dosis activa, o sea, la dosis que uso para tener un efecto, pongámosle 2 miligramos por kilo. ¿Cuánto me da eso? 60 digo no. 30. ¿Ya? Tengo otro fármaco, ¿ya? Pongámosle que tiene la dosis tóxica sea unos 80 miligramos por kilo y la dosis activa 50 sea 70 miligramos por kilo. ¿Cuánto me da eso? 8 dividido por 7. 1,2. ¿Ya? ¿Se fijan que nos da un numerito? Bueno, los laboratorios generalmente no nos dicen números, pero si llegan a decirnos, yo ya sé, mientras más alejado de 1 esté, porque obviamente si la dosis tóxica es la misma dosis activa, me va a dar 1. ¿Ya? Por la división me va a dar 1. Como en este, que es casi lo mismo, me da 1,12. Mientras más alejado de 1 esté el índice terapéutico, más seguro es el fármaco, como es el caso de este. Quiere decir que la dosis activa, la dosis que funciona, está muy separada de la dosis que intoxica. Y se mide con la dosis que intoxica y no la dosis que mata, no la dosis letal 50, porque no nos interesa cuántos mata. Nos interesa que ni siquiera se intoxique, nada, menos todavía que se muera. ¿Ya? Entonces, mientras más alto es el índice terapéutico, más seguro es el fármaco.
más seguro es el fármaco. ¿Ya? Entonces los laboratorios por lo general no nos dan números, nos dicen, este fármaco tiene índice terapéutico bajo. O cuando veamos los anestésicos generales, todos los anestésicos generales tienen índice terapéutico bajo. Hay que manejarlos con cuidado. ¿Ya? Y otra cosa también que tiene que ver con el efecto es el acostumbramiento que le llamamos habitualmente. Hay dos formas de manifestarse, como tolerancia o como taquifilaxis. La tolerancia es un acostumbramiento a largo plazo, de uso a largo plazo. Se produce cuando administra un fármaco a la misma dosis por harto tiempo, ¿cierto? Por un tiempo prolongado, y durante un tiempo, al principio funciona muy bien, pero después va disminuyendo gradualmente su efecto y va funcionando cada vez menos bien. Puede llegar un momento en que incluso no funciona nada. ¿Ya? Y el ejemplo más fácil de ver es la morfina. La morfina se la dan a las personas con cáncer, ¿cierto? Para controlar el dolor. Cuando empiezan a dárselo, calcula la dosis por kilo, igual que siempre, y controla bien el dolor. Normalmente el control del dolor dura meses, un par de meses, 3 meses. Posteriormente, a la misma dosis empieza a doler cada vez más hasta que tienen que aumentarle la dosis de la morfina. Le aumenta la dosis de la morfina, hasta nueva dosis funciona bien, también por un tiempo determinado, y después vuelve a aparecer el dolor. Tienen que aumentarle la dosis, En el caso de la morfina, puede llegar un momento en que tendrían que aumentarle tanto la dosis que lo matarían por sobredosis de morfina. Y esa es la realidad, ¿ya? Por eso que el cáncer todavía es un tremendo tema en la parte terapéutica. Bueno, médica en general, ¿cierto? Terapéutica también. ¿Ya? Esa es la tolerancia. Y es un acostumbramiento a largo plazo. Normalmente el fármaco dura meses funcionando bien. Ahora, la tolerancia a la morfina es una tolerancia indeseable. Nadie quiere que a alguien le duela, ¿ya? Pero también a veces hay tolerancia a los efectos indeseables de un fármaco, o sea, una tolerancia que es positiva para uno. Y el ejemplo más típico está aquí representado por el fenobarbital, que es un antiepiléptico, pero en la práctica prácticamente todos los antiepilépticos producen sedación, producen sueño, ¿ya? Y este efecto de sedación dura un periodo corto, normalmente alrededor de 5 días, menos de una semana, y se produce tolerancia a la sedación, pero sigue teniendo efecto antiepiléptico. Entonces esa es una tolerancia deseable. Los primeros días el animal que toma un antiepiléptico como el fenobarbital anda soñoliento, duerme todo el día, no come bien porque no tiene ganas de nada, no quiere salir a pasear, no quiere nada. Pero después, como les digo, generalmente es menos de una semana, vuelve a ser el mismo de siempre y seguimos controlando la epilepsia. Esa es una tolerancia también, pero es más rápida y positiva, o sea, definitivamente positiva. Ahora, ¿por qué se produce la tolerancia? No se sabe, la taquifilaxis tampoco. Se sabe que aparentemente hay inducción enzimática, pero ¿por qué empieza a aparecer de repente inducción enzimática si antes no la había? Entonces algo más hay involucrado, pero ese algo más no se sabe. En la práctica, la mayoría de los fármacos cuando se usan a largo plazo producen tolerancia. ¿Ya? Sí. ¿Y existe un desacostumbramiento? No. En la tolerancia es para siempre. Porque yo, por ejemplo, tomo pregabalina, ¿Ya? y me van cambiando la pregabalina por gabapentina. Ya. Y después me la vuelven a cambiar la pregabalina y no sé qué. Ya. Pero entonces, ¿hay alguna manera de calcular cuándo yo voy a volver a ser sensible a la pregabalina? Ahí lo que hay, porque en el fondo son el mismo principio activo, ¿ya? Lo que cambian son los vehículos, los recipientes. Entonces, a lo mejor tú no haces tolerancia a la pregabalina, tú haces tolerancia al recipiente, ¿ya? Es lo más Pero hay probable. una manera de calcular, por ejemplo, no sé, si yo le dejo de dar morfina a un paciente, ¿cuánto tiempo se va a demorar? en volver a ser receptivo a la morfina? Lo que se hace en esos casos, si hay que hacerlo, hay que agregarle otro, ojalá con otro mecanismo de acción. Pero tampoco te puedes dar el lujo de llegar y aumentar al otro, que lo puedes matar, pero tampoco que le duela. Por eso que finalmente uno lo que hace es agregar otro. Bueno, el otro es la taquifilaxis, que decíamos es un acostumbramiento a corto plazo, pero este tiene la ventaja que yo hago un descanso y vuelvo a lo anterior sin ningún problema, ¿ya? Doy un fármaco en la dosis que corresponde, ¿cierto? Lo
administro una vez, funciona excelente, lo administro una segunda vez a la dosis que corresponde. Puede ser que actúe bien o puede ser que actúe menos bien, y a la tercera puede ser que simplemente no actúe nada. Hago un descanso, espero un tiempo que no es el mismo, es variable para los distintos fármacos, espero un tiempo y vuelve a funcionar bien a la primera, a la segunda menos bien y a la tercera no funciona nada. ¿Ya? Y cada vez así. Entonces tengo que dar periodos de descanso sin usarla. Y el ejemplo más característico es el de los agonistas beta-adrenérgicos selectivos, como el salbutamol. A lo mejor alguien ha sido asmático, tiene... ¿Alguien ha sido asmático? ¿Tiene alguien? Asmático. Ya. El salbutamol, cuando apareció, que no fue hace tantos años, relativamente moderno el salbutamol, es un broncodilatador, dilata los bronquios y el individuo que está ahogado, ¿cierto? Porque no puede ni respirar a veces. ¿Ya? Toman el salbutamol y se soluciona casi mágicamente el problema. Entonces cuando apareció el salbutamol, se pensó que nunca más iba a haber asma. Cuestión de tener el salbutamol y un chorrito o lo que sea todos los días. Pero al poco tiempo se dieron cuenta que producía taquifilaxis. Entonces ahora ya sabemos, el asma sigue ahí, desgraciadamente, pero el salbutamol funciona muy bien en las crisis asmáticas. Entonces es un comodín que hay que tenerlo en el bolsillo, hay que usarlo por periodos cortos de tiempo. El salbutamol se supone que actúa bien hasta 3 días seguidos. Y después es que la diferencia, la gran diferencia es que son agonistas adrenérgicos, agonistas de la adrenalina, producen taquicardia muy importante en algunos individuos. Entonces la gran diferencia en los distintos salmeterol, salbutamol, esos distintos, es la capacidad de producir arritmia. Que hay personas que el salbutamol no lo pueden tomar porque las taquicardias son terribles, y otros que el salmeterol y así, ¿ya? De hecho nosotros tenemos el clenbuterol, que es de uso veterinario exclusivo, porque el clenbuterol en el ser humano produce la muerte por arritmia severa. Entonces, si se fijan, los dos son acostumbramientos. Uno es rápidamente reversible y tiene efectos por cortos periodos de tiempo, y el otro tiene efectos por más tiempo, pero al final generalmente no sigue haciendo un buen efecto de nuevo en la tolerancia. En cambio, la taquifilaxis sigue haciendo que yo hago el descanso y sigue haciendo un efecto positivo cuando hago el descanso. ¿Profe, el salbutamol se ocupa en veterinaria? Sí. ¿Sí? Sí. Acuérdate que nosotros tenemos gatos asmáticos. Sí, se usa harto. No solo en gatos, pero donde más se usa en gatos. Sí. ¿Cómo lo administran? ¿Gatos? Hay cámaras. Con aerosol. Sí, hay cámaras para gatos. Aerocat se llaman. Y hace como 2 años nomás que nosotros tenemos las Aerocat aquí en Chile. Antes usábamos las botellas de bebida de las chicas, de esos de 500, 600 ml. Los niños. O las de niños, en algunos gatos les calza bien, tienen que abarcar nariz y boca. Entonces, bueno, imagínate un gato asmático que está con crisis, que está apenas respirando, y tú le haces... Obviamente ese gato te tienes que prepararlo, ponerle la cámara sin nada, después hacer el... y después ya recién ahí ponerle, porque tiene un olor, se siente, ¿cierto? No es hacer nomás, pero que tiene además las características del fármaco. Hay que acostumbrar a los gatos. Nosotros todavía estamos teniendo cada vez más gatos, ¿cierto? Pero todavía no somos de los líderes en gatos en el mundo. Hay países que tienen muchos gatos y la gente adora a sus gatos. Y como saben que tienen asma, entonces hay gente que los acostumbra y tienen aerocámara desde siempre, los acostumbran por si en alguna oportunidad le da una crisis asmática. Lo acostumbran a tener la aerocámara, a ponérsela, para jugar. Juegan con ellos así como uno juega con la jaula de transporte, ¿cierto? Tenerla abierta para que se acostumbren y no tengan miedo. Ellos juegan, en los países, como les digo, juegan con las aerocámaras, ¿ya? Para poder acostumbrar a adaptar al gato. Nosotros aquí en Chile, ¿qué hacemos cuando el gato está muy ahogado? A propósito de jaula de transporte, se ponen en la jaula de transporte, en su jaula del gato, en su personal, porque ellos la identifican, en su jaula de transporte, se le ponen, dependiendo del tamaño y el peso, 2 o 3 puffs y se envuelven en una bolsa plástica. Si está en oxígeno, le pongo la manguera de oxígeno por el hoyito de la bolsa. Entonces le pongo oxígeno y le pongo el broncodilatador. Pero también hay que acostumbrar al gato a la jaula de transporte. Sí, es súper importante en el manejo gatuno
Bueno, cuando hagan gatos le van a decir que las clínicas de gato tienen que ser adecuadas para gatos, ¿ya? Lo ideal es que hubiera clínicas de gato, clínicas de perro, clínicas de todo, pero en la vida real no es tan fácil, ¿ya? Pero los gatos son uno de los animales más estresables, junto con los conejos y los pajaritos. Entonces, tenemos que adecuarnos, si vamos a trabajar con esos animales, adecuar el lugar donde nosotros trabajamos a ellos. Bueno, y si alguien tiene gato o tienen familiares con gato, la idea es la jaula de transporte, mantenerla en el lugar donde los gatos juegan, donde se mueven, cosa que ellos sepan que la jaula es un lugar más donde ellos se pueden meter. Dormir, acostarse con la puerta abierta o sin puerta, digamos, si le pueden sacar la puerta. De tal forma que ellos se adapten a que cuando se meten a la jaula no es una tortura para ir al veterinario. Es parte de la vida, es parte del día a día. Bueno, RAM. Reacciones adversas medicamentosas, que muchas veces también se le llama efectos colaterales, es lo mismo, ¿ya? O efectos secundarios. Son aquellos efectos que no quiero tener, pero que se producen igual, a dosis terapéuticas y por el mismo mecanismo de acción, porque tienen el efecto terapéutico. Por consiguiente, se produce siempre. ¿Ya? Esos son los RAM. Y por eso que cada vez que usamos un medicamento lo tenemos que poner en la balanza, ¿cierto? ¿Me conviene o no usarlo? Se sabe que son la causa más frecuente de enfermedad iatrogénica. O sea, la causa más frecuente de esas enfermedades que genero yo con mi accionar, con mi actuar. No necesariamente porque lo hago mal. Y cuando ustedes leen el folletito de los fármacos o la ficha técnica, ustedes van a ver RAM, siempre aparecen, o efectos adversos, qué sé yo. Y los laboratorios cuando hacen todos estos estudios, conocen, ¿cierto? Muchos RAM y los ponen ahí, que son los conocidos. Pero hay veces en que empiezan a aparecer RAM no conocidos. Y eso es obligatorio notificar. ¿A quién? Al SAC. ¿Ya? Porque a veces empiezan a aparecer efectos no conocidos, pero que empiezan a aparecer en todos. Porque por alguna razón algo pasó, o algún cambio genético en los animales con los que estamos tratando, o algo, ¿ya? Pero generalmente en todos los RAM hay algo para revertirlo, hay un medicamento. No, la mayoría de veces no hay. No siempre. Por eso que tenemos que definir si nos conviene usarlo o no. Si es el momento adecuado para usarlo o no. Lo importante es saber qué se va a producir para poder reaccionar. O qué se va a producir para yo saber que si ese fármaco me provoca un daño renal, no lo puedo usar en un paciente que tiene insuficiencia renal. ¿Ya? Por eso que es importante conocer los RAM. Y hay que diferenciarlo de los que se llaman efectos adversos idiosincráticos, que no se producen en todos, sino que se producen en algunos individuos. Por ejemplo, la alergia a la penicilina. Es una característica de un individuo, a veces de una familia, pero a veces ni siquiera es una familia, a veces uno dentro de esa familia que le toca. Y a veces estos efectos adversos idiosincráticos no son al principio activos. O sea, no es alergia a la penicilina, a veces es alergia a algún excipiente que tiene esa penicilina. Entonces es alérgico a la penicilina del laboratorio X y no a del laboratorio Y. También. Pasó que estaba así, era constante, a cada rato y era de ese fármaco. De ese fármaco, claro. Lo cambiamos y. Si a veces no es principio activo, claro. ¿Ya? Entonces hay que diferenciar los efectos adversos idiosincráticos, que son de algunos individuos que no tengo cómo adivinarlos, de los RAM que se producen en todos a dosis terapéutica. Bueno, con esto terminamos la parte de farmacodinamia, que es lo que estudia el efecto terapéutico.